Desde el inicio del tiempo, el hombre ha tratado de descifrar cuándo comenzó el mundo. Miles de maestres y hombres de conocimiento han tratado de encontrar una respuesta. La verdad es que, aunque existen muchas especulaciones de cuándo comenzaría el mundo de Canción de Fuego y Hielo, no se tiene un registro alguno que ayude a intentar ponerle un número a la edad del mundo. Los registros más antiguos nos relatan historias de primitivas tribus que vivían de la tierra, cazando y cultivando, sin conocimiento alguno de cómo trabajar el metal o cómo domar a las bestias para que actuaran a su favor. Lo poco que sabemos de aquellos viejos días está descrito en los libros más antiguos que dejaron los ándalos, los valirios, los guiscari y esa antigua gente de Ashai. Aún teniendo dichos registros, es difícil apartar los relatos verdaderos de las leyendas. De todos estos textos podemos decir con cierta seguridad que, en la edad del amanecer, en las tierras del este ya habitaban muchas personas, aunque no podemos decir que éstas formaban una civilización. Pero en las tierras del oeste, desde la tierra del invierno infinito hasta las costas del mar de verano, solo existían dos razas: los niños del bosque y la raza de criaturas conocida como los gigantes. En la edad del amanecer, poco se puede decir de los gigantes. Nadie ha conseguido juntar sus historias y leyendas. Se dice que los salvajes que habitaron después esas tierras tienen conocimiento de historias que describen a los gigantes como una raza simple que navegaba las tierras heladas del norte en manadas. Los hombres de la Guardia de la Noche, quienes fueron los últimos humanos en ver gigantes vivos, señalan que estos poseían la inteligencia suficiente para fabricar vestimenta de pieles y armas simples como garrotes y bastones que arrancaban de los árboles. Sin embargo, su fuerza y brutalidad eran incomparables con las de un hombre común y corriente. Según las notas tomadas por el maestre Kenneth durante su servicio en Winterfell para el reinado de Cregan Stark, se encontraron huesos en tumbas al norte de Winterfell que nos indican que los gigantes pudiesen haber medido hasta 14 pies de altura, equivalentes a más de 4 metros. Los gigantes no tenían reyes ni lores, vivían en cavernas o simplemente debajo de los árboles más altos que se pueden encontrar al norte. Tampoco sabían cómo trabajar el metal o la tierra misma. Permanecieron como criaturas de la edad del amanecer, incluso aunque pasaron cientos de años de civilización mientras los gigantes aún rondaban el norte de Winterfell. Los últimos avistamientos reportados por hombres de la Guardia de la Noche datan de hace más de 100 años, por lo que ahora se presumen extintos. En cambio, los niños del bosque eran totalmente lo opuesto a los gigantes. Eran criaturas del tamaño de un niño, de ahí su nombre, que vivían de manera más civilizada que los gigantes. Aunque ellos tampoco llegaron a desarrollar la tecnología para trabajar el metal, eran unos expertos en trabajar la obsidiana, material que también se conoce como vidrio de dragón o fuego congelado según las antiguas lenguas valirias. Los niños del bosque no usaban ropa como tal, aunque sí se vestían usando pedazos de ramas y palos que modificaban a conveniencia. Aprendieron a crear sus propios arcos con los que cazaban animales pequeños para sobrevivir los arduos inviernos. Pero lo más maravilloso contado en las leyendas era su música. Se dice que la música de los niños del bosque era lo más hermoso que se podía escuchar. Al día de hoy, poco se ha logrado guardar de aquellas majestuosas melodías. Según los escritos del maestre Childer, Brandon el constructor, al levantar la gran muralla de hielo, buscó ayuda de los niños del bosque. Brandon fue llevado hasta donde estos se encontraban, y cuenta la leyenda que, si bien no podía entender su dialecto, su forma de hablar sonaba como una melodía de sonidos naturales, como el choque de dos piedras, el sonido del viento a través de las hojas de los árboles y el sonido de la lluvia al caer. Los niños del bosque adoraban a los dioses sin nombre, mismos que un día se convertirían también en los dioses adorados por los primeros hombres.
Fueron también los niños del bosque quienes tallaron las caras ancestrales en los árboles de Arciano, esos grandes árboles con corteza blanca y hojas rojas. El mito dice que tallaron dichas caras en un intento de darle ojos a sus dioses para que pudieran observar cómo eran adorados. Todos los árboles de Arciano al sur de Winterfell fueron talados con la llegada de los nuevos dioses. Sin embargo, al norte aún se mantienen de pie y son usados como punto de reunión para rituales que involucran a los antiguos dioses. Se dice que los primeros hombres temían a estos árboles, pues sentían que eran espiados a través de las caras talladas en ellos. Este miedo los llevó a talar y deshacerse de prácticamente todos los árboles al sur de la gran muralla de hielo, excepto por el árbol de Winterfell. Entre los niños del bosque se dice que varios poseían habilidades sobrenaturales como la clarividencia, la cual les permitía comunicarse con otros seres o personas que se encontraban a gran distancia. Se dice que los valirios, civilización que llegó muchos siglos después, también poseía esta habilidad. Pero es necesario resaltar que la habilidad más asombrosa que poseían los niños del bosque era la de fusionar su mente con la de los animales. Se dice que algunos dominaban este don a tal grado que podían controlar a los animales a voluntad propia. Después de la llegada de los primeros hombres, que después serían conocidos como los salvajes, este don empezó a aparecer en humanos. Aún entre los mismos salvajes, los hombres más temidos eran aquellos que eran capaces de dominar a las bestias. A las personas que poseían este don se les llamó wargos. A lo largo de cientos de años, los niños del bosque, guiados por los clarividentes de sus clanes, se propagaron por toda la tierra del oeste. No cabe duda de que en los tiempos antiguos se podía encontrar a los niños del bosque desde la tierra del invierno infinito hasta las costas del mar de verano. Sus hogares eran muy simples. Al contrario de los castillos y fuertes que los primeros hombres crearon, los niños del bosque solo vivían en los bosques, donde construían pequeñas casas en lo alto de los árboles o chozas en lo más profundo del bosque. Sus principales enemigos eran los gigantes, pues según escritos de los maestres en el castillo de la Guardia de la Noche, se llegaron a encontrar tumbas de gigantes con puntas de flechas de obsidiana, las cuales eran talladas y usadas por los niños del bosque. El maestre Eric cuenta en uno de sus escritos una historia relacionada a dos hermanos de la Guardia de la Noche. Gendel y Gorn se encontraban patrullando los bosques más allá de la muralla, cuando se vieron envueltos en una disputa entre los niños del bosque y los gigantes. El enfrentamiento se trataba de ver quién se quedaba con una cueva. Gendel y Gorn engañaron tanto al clan de los niños del bosque como a los gigantes para hacerles pensar que la cueva no valía la pena y que había otras cuevas mejores que poseer. Esto último fue debido a que Gendel y Gorn se dieron cuenta de que dicha cueva era parte de un sistema de cavernas que pasaban por debajo de la gran muralla de hielo. Esto nos dice que, a pesar de que los niños del bosque y los gigantes poseían la inteligencia suficiente para crear armas y sobrevivir, no eran más inteligentes que los humanos. En la Edad del Amanecer hay la posibilidad de que también hubiese existido una tercera raza. Entre los hombres de las Islas de Hierro se cuenta la leyenda de que los primeros hombres del mar encontraron un trono hecho de piedra. Se especulan muchas teorías sobre quién pudo haber sido el fabricante de dicho trono, ya que no se tiene registro de hombres que hubiesen llegado antes a esas islas. El maestro Kirt sugiere en uno de sus escritos que el trono de piedra encontrado pertenece a hombres del este, que visitaron las tierras del oeste hace cientos de siglos. Al no tener evidencia alguna de esto, la teoría ha sido descartada. Los maestres que escriben y relatan las historias sobre la Edad del Amanecer indican que ésta llegó a su fin en algún punto cercano a la llegada de los primeros hombres, entre hace unos 8.000 a 12.000 años, y de acuerdo a las fuentes más confiables de la Ciudadela, una nueva especie de personas cruzó el mar estrecho de este a oeste para llegar a la tierra donde habitaban los gigantes y los niños del bosque.
Esta gente llegó a lo que ahora se conoce como Dorne a través del pedazo de tierra apodado el Brazo Quebrado, que en ese entonces no estaba quebrado. El por qué estas personas dejaron su hogar en el este para migrar al oeste aún permanece un misterio. Otro dato que sigue intrigando a los maestres es que estas personas migraron en masivas cantidades. Miles y miles llegaron al oeste y se asentaron en las tierras de lo que ahora conocemos como Westeros. En muy pocos años, los primeros hombres ya estaban asentados desde Dorne hasta el norte. No es muy clara la información de por qué su migración se dio en tan acelerada forma. Lo que sí se sabe con gran claridad es que desde el momento que llegaron a Westeros, los primeros hombres entraron en conflicto con los niños del bosque. Al contrario de los niños del bosque y los gigantes, los primeros hombres sí araban la tierra y construían fortalezas, y al hacer esto destruían los bosques donde vivían los niños del bosque. Debido a esto, se dice que hubo cientos de años de guerra entre los niños del bosque y los primeros hombres. Los primeros hombres no solo sabían trabajar el metal para hacer armas y armaduras, sino también habían traído consigo caballos, ganado y otro tipo de armas, por lo que los niños del bosque no eran un rival que temer. Los niños del bosque, al verse superados por los primeros hombres, recurrieron a sus wargos para controlar y manipular todo tipo de bestias. Lobos wargos, osos, leones y águilas eran usados constantemente en las batallas contra los primeros hombres. No obstante, los primeros hombres demostraron ser muy poderosos, por lo que los niños del bosque se vieron obligados a perder terreno y retroceder al norte, donde las condiciones climáticas les proveían una ventaja ante los primeros hombres. Al final, los niños del bosque se dieron cuenta que no podrían ganar la batalla contra los primeros hombres, y tal vez los primeros hombres también se cansaron de la guerra, por lo que los líderes de ambos bandos se juntaron en la isla del Ojo de los Dioses para pactar. El trato era que los primeros hombres se quedarían con todas las tierras que Westeros ofrecía, excepto por los bosques, y también dejarían de talar los árboles de Arciano donde los niños habían tallado sus sagradas caras. Este pacto terminaba con la guerra entre los niños del bosque y también daba fin a la edad del amanecer, para dar paso a la edad de los héroes.